Para empezar a analizar los circuitos de segundo orden vamos a ver estos dos casos. Este es un circuito de segundo orden RLC serie. Vean que el inductor y el capacitor y la resistencia están en serie. Y este es un circuito RLC paralelo. Ahora, en los circuitos de segundo orden podríamos tener casos en los que no sea ni un serie ni un paralelo, pero esto nos va a dar una buena perspectiva de qué es lo que estamos buscando con este tipo de circuitos. Vamos a intentar encontrar la ecuación diferencial de estos dos circuitos para analizarlo. Vamos a empezar primero analizando este lazo de aquí. Tenemos que, suponiendo que la corriente viene por acá, que menos Vs más la tensión de la resistencia más la tensión del inductor más la tensión del capacitor tienen que ser igual a 0. Sabemos que para el caso del inductor, la tensión del inductor es igual a la inductancia por la derivada de la corriente del inductor con respecto al tiempo. En el caso del capacitor, tenemos que la corriente del capacitor es igual a la capacitancia por la derivada de la tensión con respecto al tiempo. Y para la resistencia tenemos que la tensión en la resistencia es igual a la resistencia por la corriente. Pero resulta que como los tres elementos están en serie, pues la corriente del capacitor es igual a la corriente del inductor, que es igual a la corriente de la resistencia. Por lo tanto, podemos intentar aplicar estas cuatro ecuaciones para encontrar una única ecuación diferencial, y en este caso lo vamos a poner en términos de la tensión del capacitor. Entonces tendríamos que VC es lo que andamos buscando, y entonces necesitamos poner a VR y a VL en términos de VC. VR es R por IR, pero VR también es R por la corriente del capacitor. Y la corriente del capacitor precisamente es esto. Entonces VR es igual a RC por la derivada de VC con respecto al tiempo. Entonces ya tenemos esa ecuación de VR en función de VC. Para el caso de la inductancia, nosotros sabemos que VL es igual a L por la derivada del inductor con respecto al tiempo. Pero la corriente del inductor es la misma que la corriente del capacitor. Entonces VL es igual a L por la derivada con respecto al tiempo de la capacitancia por la derivada de la tensión con respecto al tiempo. Por lo tanto, la tensión en el inductor es igual a LC por la segunda derivada de VC con respecto al tiempo. Ahora ya tenemos tanto a VL como a VR en términos de VC. Entonces nos queda que VR es R por C por la derivada de VC con respecto al tiempo. VL tenemos que es LC por la segunda derivada de VC con respecto al tiempo. Y tenemos VC y todo eso tiene que ser igual a VS. Entonces esta es la ecuación diferencial que me dirige el circuito, pero vamos a escribirlo con órdenes de mayor a menor. Entonces escribimos LC por la segunda derivada de VC con respecto al tiempo más RC por la derivada de VC con respecto al tiempo más VC es igual a VS. Y entonces ya encontramos ahora sí la ecuación diferencial que andamos buscando. Ahora, si analizamos el circuito RLC paralelo, podemos encontrar una ecuación diferencial que de hecho va a ser bastante parecida. Vamos a hacer este nodo que está aquí. Ese nodo, nosotros tendríamos que la corriente IS tiene que ser igual a, y aquí vamos a decir que esta es la corriente por la resistencia, la corriente por el inductor y la corriente por el capacitor. Entonces tendríamos que es igual a la corriente de la resistencia más la corriente por el inductor más la corriente por el capacitor. Ahora, usando estas mismas ecuaciones de aquí para los elementos, nos vamos a dar cuenta que podemos relacionar todos estos elementos pero con respecto a IL. Lo único que tenemos que tomar en cuenta es que la tensión del capacitor, lo único que tenemos que tomar en cuenta es que la tensión del inductor pues es el mismo para todos los elementos puesto que están en paralelo. Entonces necesitamos poner esta IR en términos de VL, pero eso es relativamente sencillo porque IR es igual a VL dividido por R, por la ley de Ohm. La tensión del capacitor, nosotros sabemos que está relacionada. Para el caso del capacitor necesitamos encontrar una ecuación para IC, pero IC yo sé que es C por la derivada de VC con respecto al tiempo, pero VC es igual a VL,
Y VL es precisamente L por la derivada de IL con respecto al tiempo. Por lo tanto, la corriente del capacitor es igual a LC por la segunda derivada de IL con respecto al tiempo. Y L es la que ando buscando como variable. Entonces ya podemos cambiar esto porque esta VL es precisamente L multiplicado por la derivada de IL con respecto al tiempo. Ahora sí, todo lo tenemos en términos de las derivadas de la corriente del inductor. Entonces esto nos queda que IR es igual a L entre R por la derivada de IL con respecto al tiempo. La corriente del inductor es IL y la corriente del capacitor es igual a LC por la segunda derivada de IL con respecto al tiempo. Y esto es igual a IS. Reacomodando un poquito nos queda que LC por la segunda derivada de IL con respecto al tiempo más L entre R por la derivada de IL con respecto al tiempo más IL es igual a IS. Y esta ecuación es precisamente la que me dice el comportamiento de la corriente en función de la fuente y de la configuración del circuito. Ok, ahora ambas ecuaciones sí se resuelven, se van a resolver de la misma manera, lo único que va a cambiar es un término ahí. Pero para resolverlo nosotros vamos a tomar en cuenta algo. La respuesta total del circuito, ya sea la tensión del capacitor en el circuito RLC serie o la corriente por inductor en el circuito RLC paralelo, siempre vamos a poder decir que va a ser igual a la respuesta en estado estacionario más la respuesta transitoria. ¿Y qué es lo que sucede aquí? La respuesta en estado estacionario para un circuito que tiene una entrada de escalón, como son estos casos, o lo que es lo mismo, que hay un cambio y luego la fuente se mantiene constante, pues va a ser precisamente un número constante, que es relativamente fácil de encontrar. Y esta parte transitoria resulta que tiene la misma forma que la respuesta natural. Entonces, si nosotros sabemos la forma de la respuesta natural, nosotros vamos a poder encontrar la respuesta total, porque esta la podemos encontrar de la configuración del circuito cuando estamos en estado estacionario. Y esta, pues al tener la misma forma de la respuesta natural, se puede encontrar apagando las fuentes. Si nosotros apagamos las fuentes, las ecuaciones que nos quedan son las siguientes. LC por la derivada segunda de VC con respecto al tiempo más RC por la derivada de VC con respecto al tiempo más VC es igual a 0. Si yo paso a dividir este LC, lo que me queda es que la segunda derivada de VC con respecto al tiempo más R entre L por la derivada de VC con respecto al tiempo más 1 entre LC por VC es igual a 0. En el caso del circuito RLC paralelo, lo que me queda es que LC por la segunda derivada de IL con respecto al tiempo más L dividido por R por la derivada de IL con respecto al tiempo más IL es igual a 0. Paso este LC a dividir y lo que me queda es que la segunda derivada de IL con respecto al tiempo más 1 entre RC por la derivada de IL con respecto al tiempo más 1 entre LC por IL es igual a 0. Y entonces vean que lo único que cambia es este componente que está aquí, que es como 1 entre tau del circuito de primer orden. Entonces a esto de aquí lo vamos a llamar 2 alfa y a esto de aquí lo vamos a llamar omega 0 al cuadrado. ¿Por qué esos términos? Porque más adelante cuando resolvamos esto vamos a ver que me conviene escribirlos de esta manera para que la álgebra sea un poquito más sencilla. Igual aquí lo voy a decir que esto es 2 alfa y esto es omega 0 al cuadrado. Entonces lo único cuidado que hay que tener es que el alfa en el serie es igual a R entre 2L.
Y en cambio en el circuito paralelo el alfa es igual a 1 entre 2RC. Ese es el único cuidado que hay que tener. Pero de estas dos ecuaciones se obtiene entonces la ecuación general, que es la que vamos a resolver ahorita. La segunda derivada de x, siendo x ya sea la tensión o la corriente, más 2 alfa por la derivada de x con respecto al tiempo, más omega 0 al cuadrado por x es igual a 0. Y esta es la ecuación que vamos a proceder a resolver inmediatamente. Y esto nos va a dar una idea de cuáles son las soluciones de los circuitos tanto RLC serie como RLC paralelo. Y en realidad para cualquier circuito en cualquier configuración. Para resolver esta ecuación existen diferentes métodos posibles. Uno, que es muy poderoso, es la transformada de Laplace. Uno aplicaría la transformada de Laplace a esta ecuación, encuentra, considerando las condiciones iniciales, el valor de la transformada de Laplace de x, y luego con la transformada inversa de Laplace pues se encuentra x de t. Esa es una opción. La otra opción es utilizar el factor integrante, que eso es una técnica que se suele estudiar en los cursos de ecuaciones diferenciales. Y lo otro que podemos hacer es resolverla por prueba y error. En este caso vamos a utilizar este método de aquí, pero igual se pudo haber utilizado cualquiera de estos dos métodos y hubiera sido igual de bueno. Deberían llegar todos a la misma solución. Como en la ecuación de primer orden habíamos encontrado que la respuesta era una exponencial, pues ahora lo que vamos a hacer es también suponer una respuesta exponencial. Entonces vamos a suponer que x de t es igual a por e a la st, siendo s y a números en realidad. Lo que pasa es que vamos a darle la oportunidad de que a y s pues puedan ser complejos, pero esta sería la solución. Por supuesto, aunque a y s sean complejos, x de t no puede ser complejo, porque x de t representaría una tensión o una corriente y no puede ser un número complejo. Entonces, teniendo esta como mi posible solución, pues la derivada de x con respecto al tiempo vendría dada por a por s e a la st, y la segunda derivada de x con respecto al tiempo sería igual a por s al cuadrado por e a la st. Entonces lo que hacemos es meter estas tres ecuaciones en la ecuación diferencial original. Entonces, si hacemos eso, lo que nos queda es que a por s al cuadrado por e a la st más 2 alfa por la derivada que es a por s por e a la st más omega 0 al cuadrado por x que es a por e a la st, y eso es igual a 0. Ahora de aquí yo puedo sacar a factor común un a e a la st. Entonces saco a por e a la st y lo que me queda es s al cuadrado más 2 alfa s más omega 0 al cuadrado, y eso es igual a 0. Ahora bien, esta a es diferente de 0. Esto de aquí siempre es diferente de 0. ¿De acuerdo? Porque esto es un número asintótico. Y s a la 2 más 2 alfa s más omega 0 al cuadrado, esto es lo que podría ser igual a 0. Ahora nosotros necesitamos que todo esto sea igual a 0 para cualquier instante t. Entonces por fuerza esto que está aquí tiene que ser igual a 0. S al cuadrado más 2 alfa por s más omega 0 al cuadrado tiene que ser igual a 0. Y esto de aquí es lo que nosotros llamamos la ecuación característica. La ecuación característica es propia del circuito. Y de hecho, vean que está totalmente relacionada con la ecuación diferencial. Vean que donde hay una derivada al cuadrado, hay una s. Los coeficientes son los mismos. Y donde hay una derivada, es s. Entonces lo que estamos haciendo con esta técnica es convirtiendo esta ecuación diferencial a una ecuación algebraica.
Y lo que necesitamos entonces ahora es encontrar el valor de S para poder completar la respuesta que estamos suponiendo. Entonces resolvemos esto. ¿Cómo lo resolvemos? Pues usamos la fórmula general que conocemos desde el colegio. Entonces esto es menos b más menos la raíz cuadrada de b a la 2 menos 4ac dividido por 2a. En este caso a es igual a 1, b es 2 alfa y c es omega al cuadrado. Entonces en ese caso S12 sería igual a menos 2 alfa más menos la raíz cuadrada de b a la 2, que sería 4 alfa al cuadrado, menos 4 por 1 por c, que es omega 0 al cuadrado. Y todo esto dividido por 2. Sacando este 4 factor común, pues lo que me queda es que S1,2 es igual a menos alfa más menos la raíz cuadrada de alfa al cuadrado menos omega 0 al cuadrado. Y esta sería la solución. Vean que hay dos soluciones. Por lo tanto, lo que me queda es que la respuesta final va a ser igual a, como las dos soluciones son posibles, la ponemos los dos dentro de la solución que estamos suponiendo que es la correcta. A1 por e a la S1 por t más A2 por e a la S2 por t. Entonces vean que esta ecuación es la que me sirve para resolver la ecuación diferencial original. Ahora hay una cosa, vean que la ecuación diferencial aquí, para poderla resolver, necesita unas condiciones iniciales. En el caso del circuito de primer orden, pues nuestra condición inicial era la tensión del capacitor o la corriente por el inductor. Cualquiera de los dos si teníamos. En este caso, pues tenemos dos elementos almacenadores de energía. Entonces necesitamos conocer tanto la tensión inicial del capacitor como la corriente por el inductor. Pero noten que la ecuación diferencial solo tiene una de las dos variables, o tiene la corriente del inductor o tiene la tensión del capacitor. Pero igual tenemos dos condiciones iniciales, entonces acá vamos a necesitar otra condición inicial. Normalmente la otra condición inicial que se necesita o que se considera son las derivadas de estas variables. La otra condición que se considera son las derivadas de estas variables. Entonces la derivada de la tensión del capacitor evaluada en 0 va a ser nuestra otra condición inicial. Y la derivada de la corriente con respecto al tiempo va a ser la otra condición inicial. Entonces vamos a tener la tensión y su derivada o la corriente y su derivada. Con estas dos condiciones iniciales, entonces es con lo que vamos a encontrar los parámetros A1 y A2. Siempre vamos a tener dos condiciones iniciales, por lo tanto vamos a necesitar dos parámetros. ¿De acuerdo? Ahora, si analizamos esto de aquí nos pueden salir tres opciones. Si alfa es mayor que omega 0, lo que sucede es que S1 y S2 son diferentes y ambas son reales. A este caso de aquí se le llama la respuesta sobreamortiguada. Porque esta respuesta está bastante atenuada debido a la resistencia del circuito. Entonces es una respuesta relativamente lenta y suavecita. Ahora, si alfa es igual a omega 0, entonces S1 es igual a S2 y también es un número real. De hecho, S sería igual a menos alfa. Este caso de aquí tiene un comportamiento más parecido al sobreamortiguado, pero es una respuesta más rápida que esta. Entonces a este se le llama críticamente amortiguado. ¿Okay? Y el último caso es cuando alfa es menor que omega 0. En el caso de que alfa sea menor a omega 0, este número de aquí es complejo. Entonces S, 1,2 son distintos, pero van a tener un valor de menos alfa más menos j por la raíz cuadrada de omega 0 al cuadrado menos alfa al cuadrado. J es el número imaginario.
En ingeniería eléctrica no utilizamos la I como número imaginario porque la I la tenemos reservada para la corriente. Entonces usamos J como número imaginario, J minúsculo. Entonces vean que son dos soluciones, pero estas son soluciones complejas. En el caso de que las soluciones sean complejas, la respuesta se le llama subamortiguada. Y se le llama subamortiguada porque al ser una resistencia relativamente pequeña con respecto a los demás componentes del circuito, pues presenta oscilaciones en la respuesta. Para ver las diferencias entre una respuesta sobreamortiguada, críticamente amortiguada y subamortiguada, vamos a ver unas simulaciones que se realizaron con un circuito que tiene, dependiendo de los parámetros que se le pongan, los tres comportamientos. Entonces lo que se va a hacer en la simulación es, se tiene un capacitor y un inductor dado y la resistencia se va a ir variando. Entonces dependiendo del valor de la resistencia, así se va cambiando el alfa. Y ese alfa entonces provoca que se pueda tener cualquiera de estas tres respuestas. Después de que veamos la simulación, entonces vamos a analizar cómo se podría entonces encontrar los parámetros de A1 y A2 y analizar un poquito más la respuesta. En esta simulación se tienen tres circuitos diferentes, uno sobreamortiguado, uno subamortiguado y uno críticamente amortiguado. El subamortiguado es el amarillo, el críticamente amortiguado es el rojo y el sobreamortiguado es el azul. Como ustedes pueden ver, el subamortiguado pues tiene unos sobrepasos y un comportamiento oscilatorio, mientras que los otros dos no. El críticamente amortiguado es mucho más rápido que este sobreamortiguado. Y noten que al principio nosotros pusimos que la condición inicial de velocidad fuera igual a 0. Entonces este circuito puede empezar desde un valor inicial, pero suavemente, no como el circuito de primer orden que empezaba siempre a máxima velocidad. Esta simulación son los mismos circuitos anteriores, pero la diferencia es que le pusimos una condición inicial de velocidad positiva. Por eso es que tiene ese brinco al principio, porque tenía un valor inicial las tensiones, pero a la hora de que le pusimos una velocidad positiva, pues más bien la tensión empieza a subir. Pero como este es un circuito que no tiene fuentes, pues eventualmente llega a 0. Igual vean que el circuito sobreamortiguado también tiene un pico al principio, pero eso no es por la naturaleza del circuito, sino por las condiciones iniciales que tenía. En este caso le pusimos una velocidad inicial negativa. El circuito que es subamortiguado pues tiene un pico mucho más alto que en los casos anteriores por el impulso que tenía al principio. Igual el críticamente amortiguado rápidamente llega al valor final sin oscilaciones, mientras que el sobreamortiguado pues tarda mucho más tiempo en llegar al nuevo estado estacionario, aunque se le haya puesto esa velocidad. Entonces esto siempre se cumple para todos los casos debido a la dinámica misma del circuito. Veamos ahora los tres casos de respuesta, pero matemáticamente. Vamos a empezar por el caso sobreamortiguado. Entonces, en el caso sobreamortiguado, como dijimos, el alfa es mayor a omega 0. Entonces, como alfa es mayor que omega 0, la respuesta vendría dada por x de t igual a A1 por e a la S1 de t más A2 por e a la S2 de t. Recuerden que S1 y S2 son las soluciones de la ecuación característica. Entonces esta sería la respuesta natural del circuito. Pero resulta que siempre la respuesta natural tiene la misma forma que la respuesta transitoria. Y lo que andamos buscando es la respuesta transitoria. ¿Qué es lo que nos hace falta? Pues encontrar A1 y A2. Pero si lo encontráramos con este, pues encontraremos la respuesta natural. Entonces más adelante vamos a ver el procedimiento y unos ejemplos para encontrar la respuesta transitoria. Pero lo interesante es que va a tener esta misma forma. Lo único es que los valores de A1 y A2 van a ser diferentes entre la respuesta natural y la transitoria. Ahora, tenemos el caso críticamente amortiguado. En el que alfa es igual a omega 0. En este caso de aquí, como alfa es igual a omega 0, pues S1 es igual a S2 y de hecho los dos son igual a menos alfa.
Entonces x de t me queda como a1 por e a la menos alfa t más a2 por e a la menos alfa t. Pero como estos dos son iguales, pues esto es lo mismo que a1 más a2 por e a la menos alfa t, que como esto es una constante que de hecho vamos a buscar después, se puede escribir como una sola e a la menos alfa 3. Perdón, a3 por e a la menos alfa t. Ahora, esto es un problema. ¿Por qué? Porque solo nos queda un parámetro y nosotros tenemos dos condiciones iniciales y no podemos hacer cuadrar las dos condiciones iniciales con un solo parámetro. Recuerden que para poder cuadrar dos condiciones iniciales necesitamos dos ecuaciones y cada una de esas ecuaciones pues tiene que tener dos incógnitas para poder resolver el sistema. Entonces aquí tenemos un problemilla. Entonces vamos a ver cómo podemos arreglar esto. Dado esto de aquí, ¿verdad? Y dada esta condición, nosotros sabemos que la ecuación diferencial vendría dada por la segunda derivada de x con respecto al tiempo más 2 alfa por la derivada de x con respecto al tiempo más alfa al cuadrado es igual a 0. Ahora bien, esto de aquí, vean que este es 2 alfa y esto es alfa al cuadrado. Entonces yo puedo escribir esto de la siguiente manera. Yo puedo escribir que esto es la derivada con respecto al tiempo de la derivada de x con respecto al tiempo, y una de estas derivadas pues la voy a poner aquí. Entonces más alfa por x. Vean que esto es como, podríamos escribir esto así como si fuera una multiplicación, y me queda la segunda derivada de x más alfa por la derivada de x con respecto al tiempo más, y entonces me queda otra derivada de estas. Puedo sacar aquí un alfa factor común y me queda entonces la derivada de x con respecto al tiempo y aquí un alfa. Aquí me hizo falta el x, perdón, es alfa x, y esto es igual a 0. Entonces vean que esto de aquí pues es igual en estos dos lados. Entonces voy a hacer un cambio variable, voy a llamar a esto y lo voy a escribir aquí en verde, nada más como para recordarme el cambio variable. Y es igual a la derivada de x con respecto al tiempo más alfa x. Haciendo ese cambio variable pues me queda que la derivada de y con respecto al tiempo más alfa por y es igual a 0. Y esto es una ecuación diferencial de primer orden que ya se había resuelto en el video de circuitos de primer orden. La solución de esto es que y es igual a una constante por e a la menos alfa t. Ahora hay una cosa, no estamos buscando y, lo que andamos buscando es x. Entonces tenemos que encontrar una manera de a partir de esto encontrar x. Pero para eso vamos a usar esta ecuación que hicimos en el cambio variable. Entonces vean qué es lo que pasa. Nosotros podemos escribir que la derivada de x con respecto al tiempo más alfa x es igual a y, pero y es a1 por e a la menos alfa t. Entonces aquí lo que voy a hacer es multiplicar por ambos lados por e a la alfa t. Entonces me queda e a la alfa t por la derivada de x con respecto al tiempo más alfa por e a la alfa t por x es igual a 1. Y esto se puede ver como la aplicación de la regla de la cadena de dos cosas, de x multiplicado por e a la alfa t. Esto se puede escribir como la derivada con respecto al tiempo de x por e a la alfa t. Y esto es igual a 1. Vean que si nosotros hacemos esta derivada, pues lo que me queda es la derivada de x con respecto al tiempo es la derivada de x con respecto al tiempo multiplicado por e a la alfa t más la derivada de e a la alfa t, que es alfa e a la alfa t por x, usando la propiedad de multiplicación de las derivadas. Entonces yo paso este dt para el otro lado e integro. Entonces cuando hago eso, lo que me queda es que x por e a la alfa t es igual a 1 por t más una constante, y llamémosle a esta constante a2. Entonces despejando x, lo que me queda es a1 por t por e a la menos alfa t más a2 por e a la menos alfa t. Entonces vean que para el caso particular de a es igual a omega 0, la solución no era la que habíamos supuesto, sino que la solución verdadera, la que me resuelve la ecuación diferencial, más bien es esta de aquí.
Y entonces vean que la respuesta más bien del caso críticamente amortiguado sería esta de aquí, con este t multiplicando a uno de los e a la menos alfa t. Ese es el único cuidado que hay que tener. Entonces ya conocemos la forma del circuito de segundo orden sobreamortiguado y conocemos la forma del circuito de segundo orden críticamente amortiguado. Nos hace falta solo conocer la respuesta del circuito subamortiguado. En el caso del circuito subamortiguado, alfa es menor que omega 0. Y ya habíamos dicho que la solución era igual a menos alfa más menos j por la raíz cuadrada de omega 0 al cuadrado menos alfa al cuadrado. Vamos a hacer una sustitución aquí nada más para que esto me quede más bonito. Esto lo vamos a escribir menos alfa más menos j por omega d. Y vamos a decir que omega d es la raíz cuadrada de omega 0 menos alfa al cuadrado. Entonces es una solución que vamos a tener aquí. Omega 0 al cuadrado menos alfa al cuadrado. Entonces, ya que tenemos esto, nosotros sabemos que la solución pues vendría dada por x de t es igual a a1 por e a la s por t, que sería menos alfa por t más j omega d por t más a1 por e a la menos alfa t menos j omega d por t, que esto es como si fuera S1 y esto es como si fuera S2. Con eso, bueno, esto es A2, pero son dos constantes distintas. Vean que puedo sacar a factor común L al alfa, entonces me queda E a la menos alfa t multiplicado por A1 por E a la J omega d por t más A2 por E a la J omega d por t. Pero lo que pasa es que x de t es un número real, entonces yo debería poder escribir esto como un número real, no como un número complejo. Entonces vamos a intentar ver cómo se puede escribir esto como si fuera solo un número real. Para que se recuerden, tenemos una propiedad que es la propiedad de Euler, que dice que e a la j omega es lo mismo que coseno de omega más j seno de omega. Y de hecho, e a la menos j omega es igual a coseno de menos omega más j seno de menos omega. Pero como coseno es una función par, pues esto queda coseno de omega. Y como el seno es una función impar, pues esto queda menos j seno de omega. Lo que nos queda es e a la menos alfa t por a1 por coseno de omega de t más j a1 por seno de omega de t. Y del otro lado me queda más a2 por coseno de omega d por t menos j por a2 seno de omega d por t. Entonces vamos a juntar los cosenos y los senos y lo que me queda es e a la menos alfa t por, y aquí sería a1 más a2 por coseno de omega d por t más j por a1 menos a2 por seno de omega d por t. Ahora, coseno de omega d por t, eso es un número real. Y el seno de omega d por t, eso es un número real. Esto es un número real. Y esto es un número real. Por fuerza, entonces, esto de aquí también es un número real. Y esto de aquí también por fuerza tiene que ser un número real. Aunque a1 y a2 pueden ser complejos, la suma tiene que dar por fuerza un número real. Y la resta multiplicada por j tiene que dar un número real. Entonces, esto lo podemos escribir de la siguiente manera. X de t es igual a e a la menos alfa t por b1 por coseno de omega de t más b2 por el seno de omega d por t. Quiere decir que este a1 y a2 pues se convierten en b1 y este j a1 menos a2 pues se convierte en b2. Entonces esta sería la forma que tiene la respuesta de un circuito subamortiguado. Vean que por el seno y el coseno que aparecen,
pues esperamos oscilaciones en la respuesta, que de hecho esas ya las vimos. Y esas oscilaciones van a ir disminuyendo con el tiempo gracias a este factor de aquí que va atenuando la respuesta hasta que llega a 0. Entonces esta sería la respuesta de un sistema subamortiguado. ¿Qué es lo que nos tocaría entonces? Encontrar B1 y B2. Si encontramos B1 y B2, entonces ya tendríamos la respuesta completa del circuito. Estos van a ser los pasos para el análisis de circuitos de segundo orden. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar las condiciones iniciales, que es el valor de la variable que andamos buscando y su derivada. Y además vamos a encontrar el valor final. Eso es lo primero que vamos a hacer. Eso es relativamente sencillo porque antes del cambio normalmente vamos a suponer que ha pasado tanto tiempo que los capacitores se comportan como abiertos y los inductores se comportan como cortos. Y en el valor final vamos a suponer que ha pasado también tanto tiempo que otra vez se ha llegado a un nuevo estado estacionario y por lo tanto los inductores otra vez se comportan como un abierto, los inductores otra vez se comportan como un corto y los capacitores otra vez se comportan como un abierto. La segunda parte es, vamos a encontrar la respuesta natural. ¿Por qué? Porque la respuesta natural y la respuesta transitoria tienen la misma forma. Y entonces desactivamos las fuentes independientes y encontramos la ecuación diferencial. Entonces eso es muy importante. Vamos a tener que encontrar la ecuación diferencial del circuito. Y a partir de la ecuación diferencial del circuito vamos a obtener cuál es el alfa y cuál es el omega 0 al cuadrado. Conociendo alfa y omega 0, ya vamos a poder saber si es un circuito sobreamortiguado, críticamente amortiguado y subamortiguado. Si es sobreamortiguado, pues va a tener la forma x de t va a ser igual a A1 por e a la menos S1t más A2 por e a la menos S2t, siendo S1 y S2 las soluciones de la ecuación característica. Ahora, si es críticamente amortiguada, la respuesta va a ser x de t igual a A1 por t e a la menos S1t más A2 por e a la menos S2t. Y si es subamortiguada, la respuesta va a ser un poquito más complicada, va a ser e a la menos alfa t por el coseno de omega d por t más, bueno, esto multiplicado por B1 más B2 por el seno de omega dt. Omega d ya sabemos que es la raíz cuadrada de omega 0 al cuadrado menos alfa al cuadrado. Y entonces ya con esto tendríamos la forma. ¿Okay? Ya tenemos el tipo de respuesta. Entonces la respuesta en estado estacionario pues sería igual al valor de xf que encontramos aquí. Y entonces la respuesta total va a ser igual a xf más x. Esta pongámosle aquí transitoria. xf ya la tenemos. La x transitoria tenemos la forma, pero no tenemos los valores de A1 y A2. Entonces para encontrar los valores de A1 y A2 en esta ecuación utilizamos las condiciones iniciales. Entonces las condiciones iniciales nos ayudan a encontrar los parámetros, que son dos parámetros, A1 y A2, o en el caso de que sea subamortiguada, B1 y B2. Al final de cuentas son dos parámetros. Entonces esos serían los 5 pasos. Lo primero es encontrar las condiciones iniciales y el valor final. Lo segundo es encontrar la ecuación diferencial. Eso lo hacemos aplicando leyes de Kirchhoff, leyes de Ohm y todo lo que necesiten hacer para encontrar la ecuación diferencial. Incluso obtener el equivalente Thevenin, lo que sea. Pero vamos a encontrar la ecuación diferencial. Pero con las fuentes independientes apagadas. Ya que tenemos la ecuación diferencial, encontramos alfa y omega 0. Y dependiendo del valor de alfa y omega 0, ya sabemos la forma que tiene la respuesta. Con esta forma, lo que nos hace falta es encontrar los parámetros A1, A2, A3.
Entonces, la respuesta total va a ser XT es igual a XF más XT. XF, ya lo encontramos, es un número que encontramos a puro principio. XT es esta ecuación de aquí, pero necesitamos encontrar A1, A2 o B1 y B2. Y eso lo encontramos con las condiciones iniciales. Y ese sería el procedimiento. Ahora lo que vamos a hacer es hacer algunos ejemplos de circuitos de segundo orden para ver cómo aplicar estos 5 pasos. Para terminar de entender bien lo de los circuitos de segundo orden, vamos a hacer unos cuantos ejercicios. Lo primero que vamos a practicar es cómo encontrar las condiciones iniciales y condiciones finales. Entonces vamos a ver este circuito de aquí. Este circuito dice que tiene una fuente y hay un switch que se abre en t igual 0. Y tenemos dos resistencias, un inductor y un capacitor. Entonces lo que vamos a hacer es analizar el circuito en dos tiempos, antes de t igual 0. Cuando t es menor que 0, este switch está cerrado y por lo tanto el circuito equivalente queda de la siguiente manera. Ahora voy a poner de una vez las condiciones en que los inductores, el inductor y el capacitor pues ya están en estado estacionario. Entonces el inductor se convierte en un corto y el capacitor en un abierto. Este es de 6 ohms y este es de 4 ohms. Entonces vemos que en el caso del inductor, pues toda la corriente que sale por la fuente se va a venir por esta resistencia. ¿Por qué? Porque la corriente que va a venir por aquí va a ser igual a 0, porque el capacitor se convierte en un abierto. Entonces en este caso de aquí, esta corriente para 0 menos, que es cuando está justo antes del cambio, va a ser igual a 12 volts dividido por 6 ohms, lo que es lo mismo que 2 amperes. Entonces la corriente en 0 menos del inductor es 2 amperes. Ahora vamos a ver la tensión. La tensión del capacitor, pues si nos damos cuenta, como la corriente por aquí es igual a 0, esta tensión de aquí tiene que ser igual a 0 volts también. Ahora, entre este punto y este punto hay 12 volts que vienen de la fuente. Entonces necesariamente la tensión que está aquí es de 12 volts. Y esta es la tensión del capacitor. Entonces la tensión en 0 menos es igual a 12 volts. Ahora, ¿por qué encontramos la corriente y la tensión en 0 menos si lo que nos están pidiendo es 0 más? Porque nosotros sabemos que la corriente por el inductor no puede cambiar inmediatamente y la tensión por el capacitor tampoco puede cambiar inmediatamente. Por lo tanto, I0 más, que es la corriente justo después del cambio en el interruptor, es igual a I0 menos, que es igual a 2 amperes. Y la tensión en 0 más es igual a la tensión en 0 menos, que es igual a 12 volts. Entonces ya tenemos esta de aquí. Ahora vamos a revisar qué sucede para las derivadas en 0 más y las derivadas en 0 menos. Al contrario de estos valores, las derivadas sí pueden cambiar inmediatamente. Entonces lo que tenemos que hacer es revisar ahora el circuito. Voy a cambiar de color para que quede claro. El circuito cuando t es mayor que 0. Cuando t es mayor que 0, nosotros nos damos cuenta que este switch se abre y por lo tanto nosotros vamos a tener la resistencia de 6 ohms, vamos a tener el inductor, luego tenemos aquí el capacitor y con la resistencia. Entonces tenemos aquí esta es de 2 henrys, esta es de 4 ohms y esta es de 0,4 farads. Ahora vamos a ver de hecho el caso, este es para t0 más, pero vamos a ver el caso en 0 más, justo después del cambio. Justo después del cambio, por aquí todavía vienen 2 amperes, porque estamos en 0 más. Y esta tensión todavía sigue siendo de 12 volts. Ahora lo que pasa es que esta corriente de aquí sí puede ser cualquier cosa. Y la tensión que está aquí sí puede ser cualquier cosa. Entonces esta es la corriente por el capacitor y esta es la tensión del inductor. Ahora, ¿cómo podemos encontrar la derivada de la corriente del inductor, por ejemplo? Nosotros sabemos que la tensión del inductor es igual a L por la derivada de la corriente por el inductor con respecto al tiempo. Entonces si yo quiero calcular la derivada de la corriente, pues lo que hago es de hecho despejarla y decir que es la tensión por el inductor dividido entre L. Entonces si yo conozco esta tensión, voy a conocer la derivada.
directamente. Lo mismo con el capacitor. Yo sé que la corriente por el capacitor es igual a la capacitancia por la derivada de la tensión con respecto al tiempo. Entonces la derivada del capacitor con respecto al tiempo va a ser igual a la corriente por el capacitor dividido por C. Entonces ahora lo que necesito entonces es calcular VL e IC. Ahora véanlo así. Estos elementos, por la configuración como quedó el circuito, pues quedó igual, o sea, quedaron en serie. Estos son 2 amperes, por lo tanto por aquí vienen 2 amperes. Y por lo tanto por aquí vienen 2 amperes. Entonces aquí nos damos cuenta que la corriente por el capacitor en 0 más es igual a 2 amperes. Como la corriente por el capacitor en 0 más es de 2 amperes, entonces la derivada de la tensión en 0 más con respecto al tiempo sería igual a 2 amperes dividido por 0,4 faradios. Y esto sería igual a 5 volts por segundo. Entonces ya tenemos la derivada en 0 más. Necesitamos calcular esta VL. Ahora, como yo sé que todo por aquí es de 2 amperes justo en el instante 0 más, entonces yo sé que la tensión que viene aquí es esta de aquí, que es 6 por 2, que es de 12 volts. Esta tensión que viene por acá, como la corriente viene 2 amperes en esta dirección, pues aquí va a ser más menos y va a ser igual a 2 amperes multiplicado por 4, que son 8 volts. Y la tensión que está aquí es de 12 volts, porque esta se mantiene constante de la que venía en 0 menos. Entonces, haciendo el lazo, lo que me queda es menos VL menos 12 menos 8 más 12 es igual a 0. Entonces, este 12 se cancela con este 12 y por lo tanto VL sería igual a menos 8 volts. Ahora, como VL es igual a menos 8 volts, entonces la derivada de la corriente con respecto al tiempo es igual a menos 8 dividido... una cosa, aquí me equivoqué. Nada más, IC no es 2, es menos 2, porque vean que van en direcciones contrarias. Aquí sería menos 2 y aquí sería menos 5. Entonces, en este caso sería menos 8 dividido por L, pero L es 2. Entonces, eso es igual a menos 4 amperes por segundo. Y esos son los valores de las derivadas en 0 más. Ahora, voy a cambiar otra vez de color. Voy a revisar la parte C. Esta era la parte B y esta era la parte A. Entonces, para la parte C necesito encontrar el I en infinito y el V en infinito. Y eso lo hago con este circuito de aquí. Después de que ha pasado muchísimo tiempo, los inductores otra vez llegan a un nuevo estado estacionario. Entonces vuelve a ser un abierto y un corto. ¿Ok? Entonces esto serían 6 ohms y esto es 4 ohms. Vean que aquí no hay ninguna fuente, no hay nada. Entonces, por lo tanto, después de mucho tiempo, la tensión en infinito tiene que ser igual a 0 y la corriente en infinito tiene que ser igual a 0. Entonces, así encontramos los valores que necesitamos. Ya tenemos las condiciones iniciales y tenemos las condiciones finales. Ya podríamos entonces encontrar las ecuaciones que me representan el comportamiento de este circuito. Nada más sería seguir los pasos que vimos anteriormente. Pero vamos a hacer otro ejemplo de cómo conseguir las condiciones iniciales, porque eso es lo que a veces cuesta un poquito más. Entonces veamos este otro ejercicio. Este otro ejercicio lo que tenemos es una fuente que tiene un valor de 40 por μ de menos t. Tenemos una resistencia de 3 ohms, un inductor de 0,25 henries, un capacitor de 0,1 faradios, 5 ohms esta otra resistencia y una fuente de 4 por μ de t. Entonces, igual que siempre, vamos a calcular las tensiones en 0 más, 0 menos, las derivadas y las tensiones en infinito. Entonces, vamos a empezar por la parte A. Para la parte A, yo lo necesito cuando t es menor que 0. Pero voy a suponer que esto ha estado encendido durante mucho tiempo. Entonces, precisamente lo que voy a encontrar es la tensión en 0 menos. De nuevo, ¿por qué? Porque las tensiones y las corrientes en 0 más, la corriente en el inductor y la tensión en el capacitor en 0 más van a ser iguales a sus valores en 0 menos.
Entonces, ¿cómo me queda el circuito en 0 menos? En 0 menos, esto de aquí vale 40 volts. Porque mu de 0 menos, o de menos 0 menos, es 1. Entonces, esto me da 40 volts. Luego tenemos aquí una resistencia de 3 ohms. Tenemos aquí el inductor, pero el inductor voy a suponer que está también en estado estacionario. Entonces voy a dibujarlo de una vez como un corto y por aquí viene una corriente. Luego esto va a estar en un abierto y por aquí viene la tensión V. Tenemos esta resistencia de 5 ohms y esta fuente vale 4 por mu de t, pero en 0 menos todavía este mu vale 0. Entonces quiere decir que la corriente por aquí es igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces el circuito equivalente en 0 menos me queda así. Entonces vean que como por aquí la corriente es igual a 0, esta misma corriente pasa por esta resistencia y esta resistencia. Entonces nosotros podemos decir sin ningún problema que I es igual a 40 dividido por 5 más 3, que eso es igual a 40 dividido por 8, que es igual a 5 amperes. Entonces ya encontramos la corriente, pero esta corriente, nada más como para que quede más claro todavía, es la corriente en 0 menos. Ahora, la tensión del capacitor va a ser igual a la tensión de la resistencia de 5 ohms. ¿Por qué? Porque están en paralelo. Entonces la tensión en 0 menos va a ser igual a 5 ohms multiplicado por I, que son 5 amperes, o lo que es lo mismo 25 volts. Ahora, esto de aquí, yo sé que la corriente en 0 más es igual a la corriente en 0 menos, que es igual a 5 amperes. Y la tensión en 0 más es igual a la tensión en 0 menos, que es igual a 25 volts. Y aquí ya quedamos. Vamos ahora con la parte B. Con la parte B, ya esto es en 0 más. Y recuerden, las derivadas en 0 más no son iguales a las derivadas en 0 menos. Entonces tenemos que analizar el circuito, pero en 0 más. En 0 más, todo va a empezar a cambiar, pero como es un instante justo antes, un instante justo después del cambio, infinitesimalmente después del cambio, entonces esta corriente va a permanecer constante y esta tensión va a permanecer constante. Pero ya el inductor y el capacitor no se pueden cambiar por un abierto o un corto. Entonces tenemos que dibujar el circuito equivalente. Esta fuente, justo en 0 más, este mu de t vale 0. Entonces eso se hace como un corto. Entonces me queda aquí una resistencia de 3 ohms. Viene aquí el inductor, que vale 0,25 henries. Pero por aquí, esta corriente permanece constante. O más bien, es el mismo valor que tenían 0 menos. Entonces esto va a ser 5 amperes. Bajamos aquí a través del capacitor. Y esto tiene una tensión de 25 volts. Y tiene un valor de 0,1 faradios. Y luego viene esta resistencia de aquí, que vale 5 ohm. Y esta fuente se activa. Entonces me queda una fuente de corriente que tiene un valor de 4 amperes. Ando buscando la derivada de la corriente y la derivada de la tensión. Entonces, para encontrarlos, igual que en el ejercicio pasado, yo necesito encontrar esta tensión de aquí y necesito encontrar esta corriente de aquí. ¿De acuerdo? Pero yo sé que esta tensión vale 25 volts y que esta corriente vale 5 amperes. Entonces, vean. Esta corriente es la que ando buscando. Yo sé que la corriente por aquí es de 5 amperes. Como esto tiene una tensión de 25 volts, y este está en paralelo con el capacitor, yo sé que por aquí viene una corriente también de 5 amperes. Y además aquí viene una corriente de 4 amperes. Entonces yo puedo hacer perfectamente un nodo acá. Y ahí me quedaría que 5 menos IC más 4 menos 5 es igual a 0. Por lo tanto, la corriente del capacitor sería igual a 4 amperes. Como la corriente por el capacitor es igual a 4 amperes, entonces yo sé que la derivada de la tensión con respecto al tiempo es igual a IC dividido por C, que sería igual a 4 amperes dividido por 0,1 faradios, que entonces me daría igual a 40 volts por segundo.
Entonces esta es la derivada de la tensión del capacitor con respecto al tiempo. Necesito encontrar esta VL también. Ahora, como por aquí viene una corriente de 5 amperes, yo sé que la tensión que viene por aquí es de 5 por 3, 15 volts. Y estos son 25 volts. Entonces puedo hacer un lazo acá. Si hago ese lazo, me queda 15 volts más VL. Y esta tensión es de 25 volts más 25 volts es igual a 0. Por lo tanto, VL sería igual a menos 40 volts. Entonces, como es menos 40 volts, la derivada de la corriente por el inductor con respecto al tiempo es igual a VL dividido por L, que sería igual a menos 40 dividido por L, que es 0,25. Y eso sería igual a 160 amperes por segundo. Y esa es la derivada en 0 más. Y esta es la derivada de la tensión en 0 más. Vamos ahora con el último, que es cuando t tiende a infinito. Cuando t tiende a infinito, entonces el circuito me queda cambiando el inductor por un corto y el capacitor por un paralelo. Entonces me queda la resistencia de 3 ohms, tengo el inductor que voy a cambiar por un corto, viene aquí, esta es la corriente que ando buscando, viene aquí el capacitor que de nuevo va a ser un abierto, que esta es la tensión que ando buscando, podemos ponerle aquí infinito de una vez, V infinito, tenemos aquí la resistencia de 5 ohms y tenemos aquí la fuente de corriente de 4 amperes. Entonces, vean que como por aquí la corriente es igual a 0 y el inductor se puede describir como un corto, pues esta resistencia y esta resistencia quedan en paralelo, entonces puedo hacer división de corriente. Por lo tanto, I en infinito sería igual a 5 dividido por 5 más 3 multiplicado por 4, que sería igual a 2,5 amperes. Es la corriente que pasa por esta de 3 ohms. Y la tensión precisamente es igual a esta corriente multiplicado por 3. Entonces la tensión en infinito es igual a 3 por I infinito, que sería igual a 7,5 volts. Entonces quiere decir que antes de t igual 0, la corriente valía 5 amperes. Justo en el cambio, aquí que no se me ve, menos 40, aquí menos. Justo en el cambio, la corriente empieza a disminuir bastante rápido. Vean que disminuye a menos 160 amperes por segundo. Y cuando ya ha pasado suficiente tiempo, pues llega a un valor de 2,5 amperes. ¿De acuerdo? Ahora, habría que revisar qué forma decae, porque puede decaer sobreamortiguadamente, críticamente amortiguadamente o subamortiguadamente. Eso no lo sabemos hasta que analicemos el circuito. Por ahora sabemos que va a venir desde 5 amperes hasta 2,5. Y en el caso del capacitor, él va a venir desde 25 volts y va a caer a 7,5 volts después del cambio. Pero su derivada es positiva, entonces quiere decir que primero va a aumentar y luego va a empezar a decaer. Ahora sí, ya con esto estamos listos para hacer ejercicios para encontrar la respuesta de manera exacta. Veamos este ejemplo de aquí. Este ejemplo de aquí tenemos el circuito. Originalmente está conectado este switch a A y en t igual 0 pasa a B. Igual que siempre, vamos a suponer que el circuito ha estado durante mucho tiempo conectado a A y lo que necesitamos es encontrar una ecuación para I de t. Entonces igual vamos a analizar qué sucede en t igual 0 menos. En t igual 0 menos, el inductor se comporta como un corto y el capacitor se comporta como un abierto porque ya están en estado estacionario. La fuente es de 4 amperes. Entonces el circuito me queda de la siguiente manera. Tenemos el circuito, 4 amperes. Viene aquí en paralelo la resistencia de 20 ohms. Y este switch está conectado a A. Entonces viene directamente aquí. Vean que este está totalmente desconectado. Viene acá el valor de la resistencia que es de 10 ohms.
y viene aquí el inductor. Pero voy a escribirlo como un corto de una sola vez. Y la corriente acá, I de t. Entonces necesito encontrar esta corriente de aquí. Ahora, vean que como esta corriente, este capacitor se comporta como un corto, pues la tensión en esta resistencia va a ser igual a 0 y la tensión en esta resistencia también va a ser igual a 0 porque queda todo en paralelo. Entonces, por lo tanto, como las tensiones son iguales a 0, las corrientes también van a ser igual a 0 y por lo tanto toda la corriente se va a venir por aquí. Entonces, la corriente en 0 menos es igual a 4 amperes. En el caso del capacitor, como está totalmente desconectado, vamos a suponer que tiene un valor de 0 volts, que está totalmente descargado porque ha estado desconectado ahí y nunca hubo nada que lo cargara. ¿De acuerdo? Ahora sí, vamos a analizar el caso para 0 más, para encontrar las condiciones iniciales. Entonces, en 0 más, el circuito queda de la siguiente manera. Este switch pasa a B, desconectando efectivamente la fuente y esta resistencia. Entonces solo me queda el capacitor, que es de 10 milis, la resistencia, que es de 10 ohms, y tenemos el inductor, que es de 0,25 henries. Entonces, esta es la corriente que andamos buscando. Yo necesito entonces la derivada de esta corriente con respecto al tiempo. Pero la derivada de esa corriente con respecto al tiempo en 0 más es igual a la tensión de este inductor en 0 más dividido por L. Entonces, la tensión en 0 más tiene que ser igual a la tensión del capacitor en 0 más. Y como en 0 menos era 0 volts, pues va a ser 0. Dividido entre 0,25, que es igual a 0. Entonces quiere decir que originalmente la corriente tiene un valor de 4 y justo en el instante 0 más no cambia. Sigue siendo 4. Eso es lo que me dice la derivada. No tiende a cambiar. Ahora, el capacitor sí, porque el capacitor se va a empezar a cargar. ¿Verdad? Se va a empezar a cargar. Y eso va a provocar pues que pues el circuito empiece a evolucionar. Muy bien. Ahora, yo necesito encontrar el valor en infinito. Pero el valor en infinito, como es un circuito que no tiene fuentes, yo sé que la corriente en infinito va a ser igual a 0. Entonces, efectivamente, esto es un circuito que va a depender solo de las condiciones iniciales que tenía justo en 0 más. Y es más, este circuito es un circuito RLC paralelo. Entonces, la ecuación diferencial pues es la que ya habíamos encontrado, que la voy a escribir aquí nada más como para tenerla clara. De hecho, hasta lo habíamos hecho para la corriente. Entonces, la ecuación es la segunda derivada de IL con respecto al tiempo al cuadrado, más 1 entre RC por la derivada de IL con respecto al tiempo, más 1 entre LC por IL, eso es igual a 0. Esto de aquí lo habíamos definido como 2 alfa y esto de aquí lo habíamos definido como omega 0. Entonces, a final de cuentas no tuvimos que haber encontrado esto porque ya lo sabíamos, pero digamos de esto nosotros sabemos que alfa es igual a 1 entre 2 RC y omega 0 es igual a 1 entre LC. Haciendo los cambios, lo que me queda es 1 dividido por 2 por R, pero R es de 10 ohms y C es de 10 milis. Entonces alfa tiene un valor de 5. Alfa vale 5. Entonces omega 0 es 1 entre LC. L vale 0,25 y C vale 10 por 10 a la menos 3. Entonces a la hora que hacemos esto, omega 0 me da es igual a 400. Entonces vean que este caso omega 0 es mayor que alfa. Lo que lo mismo, alfa es menor que omega 0. Por lo tanto, este circuito es
amortiguado. Como el circuito es subamortiguado, entonces yo sé que la corriente tiene que tener una forma E a la menos alfa t multiplicado por B1 por coseno de omega dt más B2 por seno de omega dt. Entonces alfa es 5, ya lo sabemos. Y este omega d yo lo puedo calcular. Omega d es igual a la raíz cuadrada de omega 0 al cuadrado menos alfa al cuadrado. Por lo tanto, omega d sería igual a 399,97. Entonces, es que este omega 0 es 400 y esto es 5, entonces esto es muchísimo más grande que esto. Entonces, digamos que esto más o menos es 400. O sea, este es 199,97, pero 400. Entonces, ya tenemos que esto es alfa. Entonces, por lo tanto, la corriente tiene que ser igual a E a la menos 5t multiplicado por B1 coseno de 400t más B2 por seno de 400t. O sea, aquí es 399,97, pero el error va a ser muy pequeñito. Entonces igual podemos dejar en 400. Claro, sabemos que no es exacto. Si quisiéramos dejarlo exacto, lo dejaríamos como la raíz cuadrada de 400 al cuadrado menos 25. Pero así está bien. Ahora, ¿cómo hacemos para encontrar esto? Nosotros conocemos dos cosas. Conocemos i en 0 más y conocemos la derivada de i en 0 más con respecto al tiempo. Entonces estas dos me van a servir para encontrar B1 y B2. En el caso de i0 más, yo sé que i0 más es igual a 4. Entonces 4 es igual a, pero esto es en 0 más, entonces esto es e a la 0 que es 1, coseno de 0 que es 1 y seno de 0 es 0. Entonces esto sería igual a B1. Entonces quiere decir que 4 es igual a B1. En el caso de este en 0 más, sí es un poquitín más complicado. ¿Por qué? Porque yo necesito encontrar la derivada de i con respecto al tiempo. Entonces lo que voy a hacer es derivar esto, no me queda de otra. Entonces eso sería igual a la derivada de esto, que es menos 5 por e a la menos 5t, multiplicado por esto que está aquí, que B1 ya lo voy a poner de una vez con 4, coseno de 400t, más B2 por seno de 400t, más, recuerden que esto es la derivada de una multiplicación, e a la menos 5t, por la derivada de esto, que eso sería 4 por coseno de 400t. Entonces la derivada de eso sería menos 1600 seno de 400t. Y la derivada de esto sería más 400 P2 por el coseno de 400t. Ahora sí, evaluando esto en 0 más, que sería evaluarlo esto en 0, esto me da 1, esto me da 1, esto me da 0, esto me da 1, esto me da 0, y esto me da 1. Y la derivada en 0 más nos había dado 0. Entonces 0 es igual a 1 por 4 por 1, que serían 4, más B2 por 0, que sería nada, más 1 por menos 1600 seno de 400 por 0, que sería 0, más 1 por 400 B2 coseno de 400t, pero en t igual 0, entonces esto es 1. Por lo tanto, B2 sería igual a menos 4 entre 400, que sería entonces menos 1 sobre 100, que sería 0,01. Las unidades que corresponden serían amperes. Entonces, ya con eso ya tenemos la respuesta completa. Por lo tanto, la respuesta de I de t sería igual a 4 si t es menor que 0. Y va a ser igual a e a la menos 5t multiplicado por 4 coseno de 400t menos, aquí que no se me olvide el menos, 0,01
por el seno de 400t. Si t es mayor que 0. Y entonces esta sería la respuesta del circuito. Ok, vamos a revisar este otro circuito. Este otro circuito es interesante porque tiene dos inductores. Y estos dos inductores no se pueden unir porque no están ni en serie ni en paralelo. Entonces vamos a tener que ver qué hacemos para resolver este circuito. Entonces vean que originalmente esta fuente tiene un valor de 0 porque es 4 por μ de t. Y μ de t antes de t igual a 0 es igual a 0. Como no hay corriente, entonces lo que podríamos decir es que tanto I1 como I2 pues tenían un valor de 0. Entonces yo sé que I en 0, digamos, saquemos el de I1 nada más. I1 en 0 menos es igual a 0 amperes. Entonces eso sabemos. Y para la corriente del circuito 2 pues también lo mismo. I de 0 menos es igual a 0 amperes. Entonces ya tenemos eso. Cuando el circuito se activa después de t igual a 0, podemos buscar precisamente el circuito cuando t tiende. Antes de eso vamos a... Bueno, esto es para 0 menos. Ahora vamos a encontrar el valor en infinito. En infinito estamos en estado estacionario otra vez. Entonces, en estado estacionario, el circuito me queda de la siguiente manera. Tenemos la fuente, que es 4. Tenemos esta resistencia, que es de 2 ohms. Y tenemos que se vuelve un corto, y por aquí pasa I1. Tenemos esta resistencia de 3 ohms. Y tenemos este otro, que por aquí también se hace un corto, y por aquí pasa I2. Entonces vean que la tensión de esta resistencia es igual a 0 porque está en paralelo con un corto. Entonces la corriente que viene por aquí es igual a 0. Entonces por aquí vienen 4 amperes y vean que la tensión de esta resistencia también es igual a 0 porque está en paralelo con este corto. Entonces este de aquí también es igual a 0. Entonces la corriente que viene por aquí es igual a 0. Por lo tanto, en infinito, la corriente 1 en infinito va a ser igual a 4 amperes y la corriente 2 en infinito va a ser igual a 0 amperes. Entonces ya quedó. Ya tenemos las condiciones iniciales y la condición final. Entonces vamos a analizar el circuito para t mayor que 0. Entonces en t mayor o igual que 0 lo que me queda es lo siguiente. Tenemos esta fuente que es de 4. Tenemos aquí en paralelo una resistencia de 2. Y tenemos acá el inductor. Y tenemos acá el otro inductor. 3 ohms. Y este es de 1 Henry y esto es de 1 Henry. Ahora, yo sé que en 0 más, justo en 0 más, la corriente que viene por aquí todavía sigue siendo 0 amperes. Porque esto no cambia. Y este de aquí también sigue siendo 0 amperes. ¿Ok? Y lo que yo necesito es esta tensión de aquí que vamos a llamar VL1 y necesito esta otra tensión de aquí que vamos a llamar VL2. Entonces como aquí vienen 0 amperes y por aquí vienen 0 amperes, entonces por aquí vienen 0 amperes también. Por lo tanto, toda esta corriente se tiene que venir por aquí. Porque estos inductores no van a permitir en el instante inicial en 0 más que por aquí haya corriente. Entonces la tensión que se va a producir por esta corriente de aquí va a ser igual a 8 volts. Entonces quiere decir que VL1 en 0 más es igual a 8 volts. Por lo tanto, la derivada de la corriente 1 con respecto al tiempo en 0 más es igual a VL1 dividido por L, que sería igual a 8 dividido por 1, que sería igual a 8. Entonces esto es 8, esto es 0, porque por aquí pasan 0, entonces por fuerza VL2 también es igual a 8 volts. Entonces la derivada de I2 en 0 más con respecto al tiempo también va a ser igual a 8 amperes por segundo. ¿Okay? Entonces con eso ya tenemos las condiciones iniciales para ambos inductores.
Pero tenemos que encontrar la ecuación diferencial. La solución de por ejemplo, de I1 de t es igual al valor final más el transitorio de esa corriente. Ahora, el transitorio tenía la misma forma de la respuesta natural. Entonces voy a encontrar cuál es la forma del circuito con la respuesta natural, es decir, haciendo la fuente igual a 0. Entonces, si hacemos la fuente igual a 0, lo que me queda es lo siguiente. Vean, tenemos esta resistencia de 2 ohms, tenemos aquí este inductor de 1 Henry, tenemos acá la resistencia de 3 ohms y tenemos este otro que es de 1 Henry. Yo necesito encontrar la ecuación diferencial para este de aquí. ¿Ok? Entonces voy a ver qué puedo hacer para encontrar esa ecuación diferencial. Entonces yo sé que la corriente que viene por aquí es igual a la corriente de este inductor, I2. Esta es I1 y esta corriente de aquí sucede que esto que está acá es VL1. ¿De acuerdo? Pero VL1 es igual a L1 por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. En este caso es la corriente 1. Entonces L vale 1, entonces VL1 es igual a la derivada de la corriente 1 con respecto al tiempo. Por lo tanto, esta corriente para acá, esta corriente, digámosle, llamémosla IX, IX sería igual a VL1 dividido por 2. Es esta tensión dividido por esta resistencia. Entonces, esta corriente viene para acá. Y tiene este valor de aquí. Pero VL1 es la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Entonces, IX es igual a la derivada de la corriente 1 con respecto al tiempo, pero dividido por 2. Entonces ya tenemos esta corriente que viene por aquí. Ya tenemos esta corriente es I1 y necesitamos encontrar la ecuación para eso. Ahora, yo sé que I1 es igual a... bueno, haciendo este de aquí. Haciendo este nodo acá. Lo que me queda es que menos IX menos I1 menos I2 es igual a 0. Entonces yo tengo menos IX, que es menos 1 medio por la derivada de I1 con respecto al tiempo. Y tengo acá menos I1 menos I2. ¿De acuerdo? Y eso es igual a 0. O lo que es lo mismo, pasando todo para acá, me queda 1 medio por la derivada de I1 con respecto al tiempo. Menos I1 menos I2 es igual a 0. Ok, entonces de aquí me queda que I2 es igual a menos 1 medio de la derivada de I1 con respecto al tiempo menos I1. Entonces ya tengo esta ecuación para I2. Y resulta que I2, yo puedo decir que VL2 es igual a L por la derivada de I2 con respecto al tiempo. VL1 yo lo puedo escribir de la siguiente manera. Pero VL2 está relacionado con este lazo que está aquí. Esto que está acá es VL1. Entonces yo puedo decir que VL1 negativo más 3 por I2 más VL2 tiene que ser igual a 0. Entonces VL1 yo lo puedo dejar en términos de I1. I2 yo lo tengo aquí en términos de I1. Entonces yo puedo decir lo siguiente. Menos VL1 es menos la derivada de I1 con respecto al tiempo. 3I2. I2 yo sé que es esto en términos de I1. Entonces yo pongo más 3 por menos 1 medio de la derivada de I1 con respecto al tiempo menos I1.
más VL2. Pero VL2 es L, que vale 1, por la derivada de I2 con respecto al tiempo. Pero I2 es esto de aquí. Entonces esto es menos 1 medio por la derivada de I1 con respecto al tiempo menos I1. Y eso es igual a 0. Entonces lo que me queda ya es una ecuación que solo tiene términos I1. Entonces voy a escribirla en grande acá. Entonces vean que ya llegamos a esta ecuación de aquí. Entonces ya con esta ecuación, vean que sí costó un poquillo encontrarla, ¿verdad? No fue trivial. Pero lo único que hicimos fue lazos, nodos, igual que siempre. Lo único es que hay algunas derivas por ahí. Entonces ahora lo que vamos a hacer es pues hacer un poquito de álgebra aquí. Entonces me queda menos la derivada de I1 con respecto al tiempo. Más, esto es menos 3 medios por la derivada de I1 con respecto al tiempo. Menos 3 I1. Y aquí me queda menos 1 medio por la segunda derivada de I1 con respecto al tiempo. Y aquí me queda menos la derivada de I1 con respecto al tiempo. Y eso es igual a 0. Entonces, todo tiene menos. Entonces lo puedo pasar todo al lado derecho. Este es la segunda derivada. Entonces me queda 1 medio por la derivada de I1. La segunda derivada de I1 con respecto al tiempo. Más. Y me queda 1 más 3 medios más 1. Entonces sería 2 más 3 medios. Que sería igual a 7 medios por la derivada de I1 con respecto al tiempo. Y tenemos un 3 y 1. Y eso es igual a 0. Entonces paso a multiplicar todo por 2 y lo que me queda es la segunda derivada de I1 con respecto al tiempo. Más 7 por la derivada de I1 con respecto al tiempo. Más 6 y 1 es igual a 0. Entonces ya encontramos la ecuación diferencial. Costó, pero lo logramos. Entonces esto que está acá, nosotros lo habíamos definido como 2 alfa. Por lo tanto, alfa es igual a 3,5. Y esto que está aquí, lo habíamos definido como omega 0 al cuadrado. Entonces, omega 0 es igual a la raíz cuadrada de 6. Por lo tanto, omega 0 es igual a 2,44. De hecho 2,449, entonces 2,45. Por lo tanto alfa es mayor que omega 0. Como alfa es mayor a omega 0, entonces esto tiene un comportamiento sobreamortiguado. Entonces como tiene un comportamiento sobreamortiguado, yo sé que I1 de t va a ser igual al valor final que tenía I1, que habíamos dicho que era 4 amperes. Y luego la forma de una respuesta sobreamortiguada. Entonces era A1 por E a la menos S1 de t. Más A2, perdón, aquí es positivo. E a la S1 de t más E2 por E a la S2 de t. ¿Qué es S1 y qué es S2? S1 y S2 son la solución de la ecuación característica. Y la ecuación característica se puede obtener de este circuito, de esta ecuación diferencial. Entonces sería S al cuadrado más 7S más 6 es igual a 0. Entonces resolviendo esto me da S más 1 por S más 6. Es igual a 0. Vean que esto se factoriza de esta manera. Entonces S es igual a menos 1 y S es igual a menos 6. Por lo tanto, la corriente IT es igual a 4 más A1 por E a la menos T más A2 por E a la menos 6T. Y ahora lo que nos falta es encontrar A1 y A2. Entonces, para encontrar A1 y A2 uso las condiciones iniciales. ¿Cuáles eran mis condiciones iniciales? Yo sé que la corriente 1 en 0 más era igual a 0 amperes y la derivada de I1 con respecto al tiempo en 0 más era igual también a 0 amperes. Entonces, como eso es igual a 0, cuando yo cambio I1 en 0 más, lo que me queda es que 0 es igual a 4 más A1 más A2. Y esta es la primera ecuación. Ahora, derivo esto. La derivada de I de t con respecto a t. Y me queda la derivada de 4 es 0. Entonces se va. Me queda menos A1 por E a la menos t. Menos 6A2 por E a la menos 6t. Esta es la derivada con respecto al tiempo. Y la derivada tiene un valor de 0 también. Entonces 0 es igual a menos 1. Cambio t por 0. Esto es 1.
menos 6A2 por 1. Entonces esta es la segunda ecuación. El sistema de ecuaciones sería entonces que A1 más A2 es igual a menos 4 y A1 más 6A2 es igual a 0. Resolviendo este sistema, llegamos a que A1 es igual a menos 4,8 y A2 es igual a 0,8. Entonces, por lo tanto, I de t sería igual a 4 menos 4,8 por e a la menos t más 0,8 por e a la menos 6t. Y ese sería el resultado. Vean que se cumple. Cuando yo hago i igual 0, e a la 0 es 1, e a la 0 es 1, menos 4,8 más 0,8 es menos 4, más 4, 0. Se cumple la primera condición inicial. Y si yo hago la derivada de esto también se hace 0. Y de hecho, si yo cambio t a infinito, esto tiende a 0, esto tiende a 0 y me queda igual a 4. Entonces está cumpliendo con todas las condiciones que encontramos. Tiene la respuesta sobreamortiguada que me decía la ecuación característica. Entonces ese es el resultado para I1. Ahora, si quisiéramos encontrar I2, entonces lo que necesitaríamos es encontrar la ecuación diferencial de I2, que sería hacer un procedimiento parecido al que hicimos aquí. La diferencia es que I2 cuando tendía a infinito daba 0 amperes. Y estos serían los ejemplos de circuitos de segundo orden. Lo importante acá es hacer el análisis en estado estacionario para 0 menos, el análisis para estado estacionario en infinito y sacar las condiciones iniciales en 0 más. Después de eso obtenemos la ecuación diferencial, revisamos si tiene un comportamiento sobreamortiguado, críticamente amortiguado o subamortiguado y dependiendo de eso escribimos la forma de la respuesta. Y luego lo que hacemos es encontrar los parámetros de esa respuesta en función de las condiciones iniciales y finales. Y eso sería el análisis para circuitos de segundo orden. Como pueden ver, se vuelve muy engorroso. Por eso es que es bueno, y eso lo vamos a ver en otro video, aprender a hacer la simulación, porque normalmente los circuitos van a tener más de 2 elementos almacenadores de energía. Entonces el ejemplo pues quedaría hasta aquí, y hasta aquí también quedaría el video del análisis de circuitos de segundo orden.